esta clase de Ciencias Sociales del grado quinto vamos a hablar de un movimiento que se originó entre 1886 a 1899. Resulta que entre 1884 y 1886, Rafael Núñez, con el apoyo de los liberales independientes y de los conservadores, gobernó por segunda vez. Su movimiento se denominó Partido Nacional. Una nueva guerra civil estalló en Santander en 1884, generalizándose a todo el país. Esta fue ganada por el gobierno y los radicales o doctrinarios fueron vencidos, erradicándose por completo el federalismo. Núñez tenía la intención de elaborar una nueva constitución y para ello convocó a un consejo de delegatarios. Allí había representación conservadora e independiente, pero faltaba la de los radicales. Surgió así la Constitución de 1886. Con la ayuda del conservador Miguel Antonio Caro, se redactó una constitución que establecía un sistema de gobierno rígidamente centralista y autoritario que acabó con el federalismo. Entonces este movimiento surge en contra del federalismo y las libertades absolutas del radicalismo. Entonces ellos tenían la idea de defender las ideas que tenían los pensadores europeos, quienes quisieron poner freno a los ideales revolucionarios y de cambio social estipulados por el pensamiento liberal. Entonces, por eso surge el movimiento de la regeneración. Ahora vamos a hablar de estos dos personajes, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Para entender quién es Rafael Núñez, entonces primero tenemos que conocer que él nació en Cartagena, también murió en Cartagena. Era un doctor en jurisprudencia, fue catedrático, rector de la universidad en Cartagena, representó a Colombia ante varios países, fue un escritor notable y poeta sobresaliente, compuso las estrofas del himno nacional y su primera administración como presidente la ejerció en el último periodo de los Estados Unidos de Colombia. Dentro de esta primera administración, sus obras fueron crear la Secretaría de Instrucción Pública, fundó la Escuela Militar, creó la Academia Conservatorio Nacional de Música, estableció el Banco Nacional, atendió la canalización del Canal del Dique y restableció las relaciones con España y levantó el destierro a los obispos exiliados. El doctor Núñez fue reelegido para el periodo entre 1884 y 1886. Sin embargo, esta segunda administración fue menos fecunda en obras debido a la revolución que trató de derrocarlo. Dos actos de gobierno dejaron huella en la nación. Uno fue la abolición de la Constitución de 1863 y la promulgación de la Constitución de 1886. Núñez entonces reúne al Consejo Nacional, compuesto por 18 delegados, un liberal y un conservador por cada estado. Al comenzar las sesiones en noviembre de 1885, envió un mensaje al Consejo en donde daba su opinión sobre la Convención de 1863. Entonces señalaba los desastres que ésta había producido en el país y fijaba las bases que debía tener la nueva Constitución. Él continuó gobernando en su tercera administración, estuvo marcada por varias interrupciones y durante este sexenio se alentaron las siguientes obras. Se inició en Bogotá la construcción del Teatro Colón, se abrió la Escuela Nacional de Bellas Artes, se fundó la Escuela de Minas en Medellín, se firmó en Roma el concordato con la Santa Sede para regular las relaciones entre el gobierno y la Iglesia. Para el periodo de 1892 a 1898 fue reelegido el presidente Núñez, pero este no asumió el mando y fue reemplazado por el vicepresidente elegido, que era
el señor Miguel Antonio Caro. Él era bogotano, fue poeta, filósofo, gramático, periodista y orador notable. Su administración de continua agitación política no logró el adelanto que él esperaba como presidente. Sin embargo, dio un impulso a las vías férreas, autorizó el establecimiento de misiones católicas en territorios indígenas y completó el trabajo de la Comisión Coreográfica con los mapas de Bolívar y Magdalena. Ahora vamos a hablar de la Constitución de 1886. Esta reforma política llevada a cabo durante la administración de Núñez fue necesaria para acabar con las guerras fratricidas, con el estado de inseguridad que vivía la nación y con la persecución a la iglesia que mantenía dividida a los colombianos. Dentro de las normas fundamentales de esta constitución, notable para la transformación benéfica que obró la República fueron: primero, darle el nombre de República de Colombia. Segundo, proclamó la religión católica en la nación como elemento esencial del orden y determinó que la educación pública estuviera de acuerdo con sus principios. Abolió el régimen federal y volvió al centralista y dio a los estados el nombre de departamentos. Aquí en el mapa ustedes observan pues que en esa época solamente Colombia estaba conformada por 9 departamentos. Reformó el poder ejecutivo dando al presidente el derecho de nombrar ministros, gobernadores y agentes diplomáticos. Señaló 6 años para el periodo presidencial y autorizó al Congreso para investir al gobierno de facultades extraordinarias cuando fuere necesario. Acabó con el libre comercio de armas y dio a la prensa libertad, pero con responsabilidad. Suprimió la pena capital como castigo de delitos políticos y la conservó para delitos comunes y graves. Ordenó la reforma de la Constitución mediante 3 debates en una legislatura, su aprobación por las 2/3 partes de ambas cámaras. También la restricción del voto para los varones, que solo lo podían ejercer quienes tuvieran determinadas propiedades y que además supieran leer y escribir. Aquí también la conversión de departamentos en su lugar de estados, eso ya lo dijimos, y entonces aquí estos eran nombrar los gobernadores y quien los nombraba era el presidente. Esta constitución fue sancionada el 7 de agosto de 1886 y pues esta constitución viene a ser reemplazada hasta la constitución que actualmente rige a Colombia, que es la constitución de 1991. Por eso es que ustedes de aquí en adelante ustedes observarán que Colombia ya no tiene más constituciones sino hasta el 1991 y que mantiene el nombre que se les formó en esta constitución, que es República de Colombia. Algo que es muy importante mencionar y que ya se dijo fue el concordato que se firmó con el Vaticano, donde le otorgaba el poder a la Iglesia, pues le entregó de nuevo el destino civil de las personas, es decir, el registro civil, el de matrimonio y el de muerte. El divorcio se suprimió y el matrimonio católico empezó a tener efectos civiles. Asimismo, para la educación se estableció la enseñanza religiosa obligatoria con los dogmas y el moral de la religión católica, y a la Iglesia se le devolvieron los bienes confiscados que el Estado había obtenido cuando el general Tomás Cipriano Mosquera había exiliado a todos los monjes y sacerdotes. También se creó la zona de misiones en los territorios indígenas, donde la Iglesia entró a gobernar. Entonces, niños, con esto damos por terminada nuestra explicación. Espero que les haya servido mucho para el desarrollo de su guía. Muchas gracias por su atención.